yo soy pastor, pero también soy padre. Y hay mucha gente que piensa que los pastores somos superhéroes y se nos olvida muchas veces que detrás de un pastor hay un ser humano, que además ese ser humano de ser pastor, de guiar a una grey, a almas e impartir el mensaje de Dios, ese pastor es un padre de familia. Y como padre de familia, esa pareja matrimonial pastoral tiene un proceso paternal, un proceso que, como a cualquier ser humano, muchas veces los hace llorar, muchas veces les hace pasar por circunstancias propias de lo que significa levantar, educar y formar hijos, y sobre todo para formarlos según la palabra de Dios, según el temor de Dios. Hoy hay muchos pastores, familias pastorales que están pasando por un momento difícil y que nosotros no podemos ser desapercibidos con esta situación. Esto tocaba mi corazón y he querido compartirlo con todos ustedes, porque yo creo que muchos no estamos entendiendo el tiempo difícil que Dios está permitiendo, y que es un tiempo difícil sobre todo para muchos hogares cristianos, pero también para muchos hogares ministeriales donde hay una familia que le sirve a Dios. Recientemente compartíamos la noticia de dos hijos de un pastor, que cuando regresaba de cierto lugar tuvo que ver una escena, hermano, que a cualquier padre le destroza el corazón, de ver a sus dos hijos amarrados, atados de sus manos, boca abajo, tirado en la cama, en esa habitación, asesinados. Eso no es cualquier cosa, hermano. Yo soy padre de 3 hijos, pastor y padre de 3 pequeños. Y como soy padre, trato también por un momento, hermano, de ponerme en los zapatos de ese pastor, padre de familia, porque escúcheme, es un pastor, pero también un padre de familia. Y esa escena como padre nunca se le va a borrar de su memoria, de ver a sus 2 hijos amarrados de manos, tirados boca abajo en una cama, asesinados. Eso no es cualquier cosa. Ese es un dolor muy grande, muy grande. Los procesos que están viviendo muchos ministros del Señor, muchos padres de familia, no son cualquier tipo de procesos o de tratos de Dios. Hermano, recuerde que cuando Job vivió el zarandeo, la Biblia reveló que Satanás quiso tocarlo, pero no había podido, porque Dios había acercado a él y a todo lo que él, Job, tenía. Pero me impacta y me llama la atención, y lo quiero decir aquí en este en vivo, porque es lo que estamos hablando, que algo que quería tocar Satanás en la vida de Job era su familia, era su hogar, eran sus hijos. Hermano, Satanás sabe que si hay una área que le duele a los seres humanos, es cuando nos tocan a nuestros hijos, cuando nos tocan lo que más nos duele. Y Satanás quería tocar los hijos de Job, pero no había podido hasta cuando Dios, Jehová de los ejércitos, se lo permitió. Por lo que yo puedo entender un poquito
de lo complejo que es esto, un poquito de que estos hijos de pastores, de siervos del Señor, que han sido tocados en este último tiempo, es porque ha habido una abertura de ese cerco donde Dios ha permitido que Satanás mate el cuerpo de estos hijos de pastores. Esto no es fácil, hermano, porque en el caso de aquellos dos hijos que asesinaron en la habitación, su padre quedó vivo. Y no es fácil para este padre que quedó vivo soportar hoy la ausencia de sus dos hijos que mueren en el mismo día, pero sobre todo que mueren de la manera en que fallecieron. Ahora está el otro caso del pastor que recientemente también fue asesinado, y al parecer también asesinaron a sus dos hijos. A sus dos hijos. Eso no es fácil. No es fácil, hermano. Porque en este caso asesinan al pastor. En este caso asesinan a sus hijos. Pero recuerde que detrás de este pastor y de estos hijos queda un hogar también sufriendo. Queda una familia sufriendo. Un momento trágico como ese. Yo quiero que hoy nos pongamos por un momento en los zapatos que están viviendo estos escenarios. Que calcemos por un momento, que hagamos el ejercicio, pueblo de Dios, y nos levantemos con un corazón sensible. Porque es que el pueblo de Dios hoy carece de sensibilidad. El corazón del pueblo de Dios está endureciendo al punto que no nos interesa el dolor de aquellos que sufren. La Biblia dice que lloremos con los que lloran, que consolemos con la misma consolación con que Dios nos ha consolado a los que necesitan ser consolados, hermano, amigo, hermano. Pero el pueblo de Dios hoy carece de amor de Dios. Pero cuando se habla de juicio, eso es rápido, como salen los dedos que acusan y señalan y critican y cuestionan, pero no nos ponemos en los zapatos de aquel que está pasando por ese momento difícil. Recientemente también, y aquí hemos hablado de todas estas tremendas y difíciles noticias para contar, del pastor en los Estados Unidos. El pastor en los Estados Unidos, escúcheme, que vio cómo su casa, su hogar se estaba incendiando, pero en su casa adentro, mientras se estaba incendiando, estaban dos hijos, de 8 hijos que tenía, mientras la casa ardía en llamas de fuego. Escúcheme, mientras la casa y su hogar en los Estados Unidos, más exactamente en Texas, mientras su casa ardía en fuego, escúcheme, en llamas de fuego, 2 de sus 8 hijos estaban allá adentro quemándose en medio de aquellas llamas de fuego. Hermano, amigo, señalar, criticar, cuestionar y muchas veces inclusive sin argumento es fácil, pero pongámonos por un momento en lo que vivió ese padre de familia, que además era pastor y pastoreaba una iglesia en los Estados Unidos al lado de su esposa por varios años en ese lugar. Cuando el pastor, dice el reporte, cuando el pastor vio lo que estaba sucediendo, como cualquier padre que ama a sus hijos, expuso su propia vida por querer salvar la vida de sus hijos, porque aquellos hijos estaban adentro, hermano, ardiendo en llama, hermano. Amado hermano, amigo que me está viendo, yo tengo, lo decía ahorita, para los que se están conectando apenas, yo tengo 3 pequeños hijos. Y trato por un momento y medito en todo esto, ponerme en los zapatos de aquel pastor que está viendo que su casa está ardiendo en llamas y que sus 2 hijos están adentro. Como cualquier padre que ama a sus hijos, no le importó poner en riesgo su vida para salvar la vida de sus 2 hijos,
que estaban adentro en medio de las llamas. Lamentablemente, sus hijos no sobrevivieron, pero además en el intento del pastor y padre de familia de salvar la vida de sus hijos, también cayó en medio de las llamas quienes no le perdonaron la vida. Muchos sé que van a decir: pastor, eso es normal, cualquiera tiene que morir de cualquier cosa, tiene que morir. Claro que sí, como también los hijos de Job tenían que morir algún día de cualquier cosa. Pero ¿qué pasó? ¿Qué enseña la Biblia? ¿Qué fue lo que detonó en el ambiente espiritual para que en el ambiente material físico, como usted le quiera llamar, se produjera la muerte de todos sus hijos en un mismo momento? La Biblia sí dice y revela que antes que sucediera la tragedia en los hijos de Job, era porque había un permiso legal de parte de Dios, muy a pesar que Job era un hombre temeroso, para que tocara a los hijos de Job. Cuando esa cobertura, cuando ese cerco por un momento se abrió por la orden de Dios, entonces Satanás pudo tocar la vida de los hijos de Job, provocando una calamidad y una tragedia, a través de la cual murieron todos sus hijos. Entonces, usted y yo, que somos de fe, que somos de Dios, que conocemos la palabra, que conocemos al Señor, que conocemos el mundo espiritual hasta cierto determinado punto donde Dios nos permite, quiero decirle, escúcheme bien, no podemos ver esto como algo normal, como algo natural, porque el que no es creyente entra a un video de este y puede comentar y decir: pastor, eso es normal, todos los días muere gente en el mundo, por ende, porcentualmente, todos los días tiene que morir un cristiano, y también tiene que morir un pastor, y también porcentualmente tiene que morir un hijo de un pastor. Esos argumentos se le puede aceptar a un no cristiano, a un no espiritual, a alguien natural que no, como dice la Biblia, no entiende las cosas espirituales. Pero nosotros que conocemos a Dios, su palabra, sabemos que antes que ocurriera la muerte, la tragedia de los hijos de Job, primero se había dado y otorgado un permiso a Satanás para que los tocara. Aún a pesar que, como Job dice la Biblia, Dios le había dicho a Satanás: no había nadie en la tierra. Oh, Dios mío. No crea, hermano, esto es real. Si usted es alguien de Dios, usted pertenece al cuerpo de Cristo. Si usted es alguien que se convirtió al Señor, que tiene a Cristo en su corazón, déjeme decirle en esta hora, usted tiene de parte de Dios un cerco que no le ha permitido a Satanás tocar su vida, así sea las cuantas veces que él haya querido tocar su casa, su hogar, su familia, sus hijos, sus finanzas. No lo ha podido hacer, no ha podido tocar su vida las veces que ha intentado hacerlo. ¿Por qué? Porque hay un cerco de Dios a favor de su vida, que rodea y protege su propia vida, la de su casa, familia, y de todo lo que usted posee y tiene, de la mano de Dios. La Biblia dice que cuando Satanás hablaba con Jehová, él dice: ¿acaso es que no le ha rodeado a él su vida, su familia y todo lo que él posee? Esto es una revelación escritural de cómo se manejan las cosas alrededor de alguien que ama a Dios y que teme al Señor. Si usted ama a Dios, teme al Señor, tiene al Señor, usted ha aceptado a Cristo, es parte y miembro del cuerpo del Señor, de Cristo, de la iglesia de Jesucristo, créame que usted tiene la mejor protección en su vida. Usted no necesita tener acá en Colombia le llamamos un púlpito o un atril, y colocar allí sobre él la Biblia abierta en el Salmo 91, porque ya el Salmo 91 es aplicable para usted si es un hijo de Dios. El Salmo 91 ya está intrínsecamente aplicable a su vida desde el día que usted se convirtió al Señor. Tiene la mejor protección que existe para los hijos de Dios, y es el cerco de Dios, la cobertura de Dios a favor de su vida, de su casa, de su familia y de todo lo que usted posee. Y frente a ese cerco de Dios, no importa todas
las amenazas del diablo, el diablo no podrá tocarlo. Escúcheme, no podrá tocar a sus hijos, no podrá tocar a su familia, no podrá tocar a lo que usted posee mientras ese cerco esté cerrado. Porque óigame lo que yo le voy a decir. Satanás, dice la Biblia, Jesús lo dijo en el capítulo 8 del Evangelio de San Juan, que Satanás es padre de toda mentira. Cuando él habla mentira, habla de sí, habla porque él es padre de toda mentira. ¿Cuántas veces Satanás nos ha dicho: te voy a matar? ¿Cuántas veces Satanás de una u otra forma le ha dicho: voy a acabar con tu vida? ¿Cuántas veces, gente que me está viendo y que va a ver este video, cuántas veces Satanás no te ha dicho que va a acabar contigo? Tú has sentido la presión satánica, los dardos de Satanás, o la misma voz del diablo que te está diciendo: te voy a matar, te voy a matar. Pero ahora yo te pregunto, ¿lo hizo? ¿Satanás ha podido hacer lo que ha dicho que va a hacer contigo? Seguramente la respuesta es no. Y no, ¿por qué? Uno, porque Satanás es mentiroso, lo repito. Satanás es mentiroso, y no solo mentiroso, no solo miente, sino que además es padre de toda, no de algunas, de toda mentira. Y mientras Dios proteja tu vida, guarde tu vida, rodee tu vida, cerque tu vida y cerque tu vida con protección y cerque tu vida con cobertura celestial, Satanás no podrá tocarte. Pero ojo, al menos, y aquí es donde viene este punto importante, al menos que Dios lo permita. Al menos que Dios lo permita. Satanás sabía quién era Job y sabía lo que Job tenía, y sabía, claro que sabía cómo podía tocarlo para destruirlo, entre comillas, pero no lo había logrado por cuanto había un cerco de protección, hasta que por permiso de Dios concedido a Satanás se abre el cerco.